desde muchos puntos de vista. Estamos celebrando la Constitución, los 40 años desde su promulgación oficial. Estamos por firmar el acuerdo con el que vamos a empezar a solucionar el rezago histórico en la ampliación y construcción de puertos con el Ejército de los Estados Unidos de América. Están además en este momento en el país miembros del equipo responsable de ferrocarriles, del cuerpo de ingenieros, haciendo los estudios junto con el equipo local para el desarrollo, no únicamente de los puertos, de los ferrocarriles. El Banco Mundial nos acaba de entregar un informe para el desarrollo y la reconstrucción del aeropuerto. Nos ha dado, creo que son 5 millones de quetzales más o menos, para poder hacer estudios de preparación como una donación, y está Centroamérica Cuenta, que es una fiesta de la cultura, una fiesta de la literatura y una fiesta de la libertad y la democracia, que están teniendo todo lugar en esta semana en Guatemala. De manera que es una semana intensa, pero además simbólica en términos del compromiso con la democracia, simbólica en términos del compromiso con el desarrollo y simbólica en términos del compromiso con la cultura. Y hablando de la Constitución, celebrar 40 años de la vigencia de nuestra Constitución no es un tema menor. No muchos países de nuestra región pueden decir que sus constituciones tienen ese grado de permanencia en el tiempo, y mucho menos que representan los principios modernos y balanceados de un Estado democrático que la nuestra expresa desde 1985. Pero más que mirar hacia los pueblos hermanos de la región, hay que detenerse a pensar en nuestra propia historia. Nunca una Constitución había estado vigente durante tanto tiempo en nuestro país con plena legitimidad pública. La Constitución liberal estuvo formalmente vigente de 1879 a 1944, pero solo era un documento que servía de fachada para una serie de dictaduras liberales de la época. Estrada Cabrera, Ubico. Nunca antes había habido un acuerdo político, social e institucional que hubiera durado tanto tiempo. La Constitución del 44, que era otro, del 45, que era otro gran acuerdo, tuvo una permanencia de 10 años. Tenemos 40 años con una Constitución que ha tenido la capacidad de encaminar el proceso de democratización del país y de servir de marco para el proceso de pacificación del país que termina con la firma de los acuerdos de paz. 12 presidentes constitucionales han recorrido ya su camino bajo vigencia de esta Constitución. Yo soy el número 12. Y en este contexto tenemos que recordar que desafortunadamente esta celebración se hace todavía en el contexto de retos significativos. Vivimos en tiempos de crisis institucional, especialmente en crisis del sistema judicial, del régimen electoral y de partidos políticos. El pueblo de Guatemala es testigo de cómo un pequeño grupo de corruptos ha intentado cooptar las instituciones de justicia, utilizarlas a su servicio y criminalizar a toda persona que se opone a estos designios, incluyendo por el simple hecho de defender la voluntad popular libremente expresada en las urnas, como lo dicta nuestra Constitución. De esto hemos hablado mucho a lo largo de estos meses, y no cabe duda que estos grupos, en su conducta, en sus hechos, en sus acciones, le faltan al sentido
y no honran, sino agreden el valioso texto que es nuestra Constitución. Ejemplo como el del juez Freddy Orellana, que con sus decisiones judiciales traiciona su deber de justicia y en recientes días ha tomado decisiones que tienen un solo nombre: actos de tortura. El sistema penitenciario está tomando cartas en el asunto y no permitirá que los derechos de nadie sean violados. Nuestra Constitución no es meramente una ley, sino un reflejo nítido de la visión de justicia y paz que anima a nuestra sociedad para caminar en el futuro, hacia el futuro. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin Constitución. Nuestra Constitución ha sido la garantía más clara de que en Guatemala el pueblo puede tener libertad. Ha sido la garantía para que el pueblo pueda tener libertad. Porque sin la Constitución no existen condiciones para ser libres, libres para realizarnos personalmente y libres especialmente para poder ejercer el derecho de nosotros y de nuestras familias a ser felices. Y esto, por supuesto, ha venido acompañado de retos que nos fuerzan a reafirmar nuestras propias convicciones y reglas y nos fuerzan a renovar el compromiso con la ley, nos fuerzan a renovar el compromiso con los principios de equidad y con la garantía de los derechos fundamentales. 4 décadas nos han permitido tener esta perspectiva, pero hoy necesitamos mirar hacia el pasado no con mera nostalgia, sino con la firme convicción de traer su importancia hacia el presente. 4 décadas de esta Constitución han sido suficientes para movilizar al pueblo de Guatemala a las calles a defender los resultados electorales libremente manifestados cuando estaban siendo amenazados por un grupo de corruptos agazapados en partes del aparato de justicia. 4 décadas de esta Constitución que han sido un hilo fundamental que debe interpelarnos a todos, porque todos los que tenemos que seguir su mandato y hacer valer su espíritu somos responsables por el mantenimiento del bienestar para el futuro de nuestra sociedad. Hago un llamado claro y directo a que nuestras instituciones sean reforzadas y recuperen su capacidad de resguardar el sentido real de la Constitución y no se presten a los intentos para tergiversar, menoscabar o erosionar su valor y su intención original. Que a 40 años del hito de promulgación reivindiquemos el camino que la Asamblea Nacional Constituyente nos permitió trazar, siempre reconociendo la soberanía del pueblo digno de Guatemala, el principio fundamental de proteger la libertad y, en esencia, el resguardo de los derechos humanos de cada uno y cada una de los guatemaltecos. Por eso, durante estos días tendremos una serie de actividades relacionadas con este importante momento histórico. Durante las rondas de esta y la siguiente semana nos acompañarán figuras importantes que han jugado un rol relevante en el constitucionalismo nacional, ex constituyentes, ex magistrados, ex presidentes. Tal es el caso de hoy, en donde nos acompaña Víctor Hugo Godoy, que es secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, pero también, para aquellos que no lo recuerdan, es un ex constituyente, pertenece a ese grupo que nos dio ese texto que nos ha permitido, no sin dificultades a veces, avanzar en el camino de la democracia. Hoy, el secretario Godoy nos hablará del valor de la Constitución desde la visión de alguien que participó en la Asamblea Nacional Constituyente. Y después de ello quiero invitar al Procurador General de la Nación, a don Julio Saavedra, para que también comparta desde una perspectiva contemporánea los esfuerzos que desde su institución se realizan día con día en la defensa del orden constitucional, del Estado de Derecho, de la libertad y de la dignidad del pueblo de Guatemala.
Pasando a otro tema de los que mencionamos, este gobierno ha asumido como un reto fundamental modernizar la infraestructura del país. Modernizar esa infraestructura que había sido abandonada por décadas y que había dado como resultado una serie de problemas en los distintos órdenes, en los puertos, en las carreteras, en los aeropuertos, en el transporte. Un abandono que hizo que un país que alguna vez tuvo ferrocarril, que era considerado un símbolo de progreso y desarrollo, lo perdiera. Pues este gobierno está asumiendo recuperar esa infraestructura crítica. Estamos apostándole al desarrollo de Guatemala, para que haya más prosperidad, pero más prosperidad compartida, prosperidad para todos y todas. Estamos cumpliendo con la promesa de campaña de rescatar los puertos que por años estuvieron abandonados. Y está costando, porque no dejan de existir los pequeños grupos de interés que buscan perpetuar la corrupción y el saqueo como norma en la administración pública. Sin embargo, nosotros seguimos adelante, no nos vamos a echar atrás y por eso esta semana es tan relevante. En primer lugar, tenemos la visita del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Como ustedes saben, desde la visita del secretario de Estado Rubio, el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos de América hemos estado trabajando para definir la hoja de ruta que nos va a permitir avanzar hacia puertos modernos y eficientes. Por eso, el día 22 de mayo, esta semana, estaremos firmando la Carta de Entendimiento entre los ejércitos de los dos países para que de inmediato puedan comenzar las acciones de trabajo que nos permitirán avanzar en la construcción de Puerto Quetzal, la ampliación y la renovación de Puerto Quetzal. Este es un paso histórico y significativo, es un paso que nos debe hacer sentir esperanza en el futuro. Con esta decisión avanzamos cada día más al objetivo de generar mejores condiciones comerciales para guatemaltecos y para inversionistas nacionales e internacionales. Estamos respondiéndole al pueblo digno y estamos entregando resultados concretos. De igual manera, quiero hacer un anuncio muy importante que se suma a los esfuerzos para rescatar, desarrollar y modernizar la infraestructura estratégica del país. De conformidad a mis atribuciones constitucionales, el pasado jueves envié al Congreso de la República la iniciativa de Ley General del Sistema Portuario. Esto con el objeto de que Guatemala finalmente disponga de una legislación que norme a las instancias públicas o privadas que operan dentro del sistema portuario, aprovechando nuestra condición privilegiada como país de tener acceso a dos océanos. La iniciativa trabajada por el gobierno fue integral, fue elaborada con un enfoque metodológico participativo, ya que se contó con el apoyo de organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Puertos, de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. También se tuvo el apoyo de otras autoridades portuarias de países hermanos como México, República Dominicana, Chile, Perú, España y Colombia para poder contar con el estado del arte en términos de desarrollo portuario, y se recabaron insumos del sector privado organizado y de otras instituciones de gobierno a efecto de que el texto propuesto esté armonizado con las distintas visiones, funciones y necesidades de las partes interesadas y de nuestra realidad nacional. Tiene un contenido debidamente estructurado, tiene un orden lógico que regula los siguientes aspectos. Un sistema portuario con un modelo de gobernanza claramente definido y estructurado, con un ente regulador, entes regulados y entes de apoyo y coordinación, una autoridad portuaria autónoma y especializada
que dirija la planificación portuaria del Estado y regule, norme y vigile y sancione a todos los diferentes entes regulados. Mecanismos para dotar a las empresas públicas portuarias, con base en su autonomía, de herramientas y tratamientos normativos específicos para cumplir su función y mejorar su gestión institucional, dando como resultado proyectos de modernización integral, ampliación de infraestructura, profundidades, incorporación de nuevas tecnologías, equipos y transformación digital. Facilidades para crear las condiciones jurídicas que permitan la diversificación de las instalaciones portuarias, la explotación comercial de la línea de costa y de la zona marítima, ya sea por entes públicos o privados. Y a los privados, las garantías que les dará certeza jurídica a cualquier inversión, participación que se haga en la materia a través de normativas y reglas claras, no sujetas a discrecionalidad interpretativa por parte de funcionarios corruptos, logrando de esta manera que el Estado cumpla con su función de mantener el control, la regulación y al mismo tiempo facilite el desarrollo de los puertos. Esto va a permitir que se dote al país de una visión logística portuaria para que el Estado de Guatemala planifique estratégicamente el desarrollo de los puertos con proyectos de mejora en la red vial, interactuando con las mejoras en la red ferroviaria, promoviendo la intermodalidad y la multimodalidad, facilitando el comercio exterior y coordinando entre las distintas autoridades correspondientes en cada una de estas materias. En resumen, hago un llamado al Congreso de la República para que asuma su responsabilidad, para que conozca esta iniciativa de ley, para que agote el proceso legislativo correspondiente y en el tiempo más corto posible apruebe esta ley que va a permitir que Guatemala tenga puertos que respondan a las necesidades del siglo XXI. Esto se suma, además de los puertos, a los trabajos que están haciéndose, como ya dije, en estos momentos por parte de miembros del Ejército, del Batallón de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América para el desarrollo de la red ferroviaria y los trabajos que estamos haciendo con el apoyo del Banco Mundial para la recuperación de la red aeroportuaria nacional. Así que, sin más, dejo en el uso de la palabra al ministro Díaz Bobadilla y al viceministro Fernando Suriano para que nos puedan dar más detalles sobre esta iniciativa de ley que fue presentada al Congreso de la República y estas otras acciones que se están llevando a cabo. Señor ministro.